Buenas, ¿cómo están? Me han preguntado en estos días qué es el método de estimación de los momentos y cómo funciona, y quería hacer estos dos videos para darles un ejemplo de cuál es la potencia de este método y por qué es útil. Lo que pasó es que me puse a buscar ejemplos que no fueran tan sencillos como los ejemplos que están en el práctico y en los ejercicios extra, y la verdad es que los ejemplos que hay o que encontré yo al menos, si tienen ejemplos más sencillos, pásenmelos, por favor. Los ejemplos que encontré entonces son bastante difíciles. O sea, es difícil entender las funciones, o me pasaban dos cosas. O las funciones eran difíciles, o a las cosas que se llegaba planteando el método de los momentos era difícil. Entonces, encontré más o menos un ejemplo que no fuera ni muy difícil ni muy fácil, y es este, es la distribución gamma. Entonces, de lo que voy a hablar en estos dos videos es de cómo estimar los parámetros de una variable aleatoria con distribución gamma. Pero para entender esta distribución tenemos que entender primero qué es la función gamma. ¿Y qué es la función gamma? Bueno, definimos a la función gamma, como dice acá, como gamma que toma un real positivo y nos devuelve un real tal que gamma de x es la integral entre 0 y más infinito de t a la x menos 1 por e a la menos t diferencial t. Entonces, si nos restringimos a los x positivos, se puede probar que esta integral converge, de hecho converge absolutamente, y estamos salvados. O sea, esta función está bien definida, así que esta función gamma está todo bien con ella. Pero sí, eso sí nos tenemos que definir nos tenemos que restringir, perdón, a los reales positivos. Entonces, ¿para qué sirve esta función? Bueno, no sé si fue la razón por la que surgió esta función gamma, pero una de las utilidades principales de la función gamma es la siguiente. Entonces, voy a hablar de dos propiedades. La primera de las propiedades es que para todo x positivo se cumple lo siguiente. Se cumple que gamma de x, vamos a hacer bien el gamma, ahí, gamma de x es x menos 1 por gamma de x menos 1. Esa es la primera propiedad. Vamos a arreglar ese 1. Ahí, perfecto. Y bueno, un pequeño detalle sobre la prueba, o un pequeño comentario sobre la prueba. Es fácil de probar esto, simplemente tienen que usar la definición y aplicar partes una vez. Hacen la integral por partes una vez y funciona, y les queda. No la voy a hacer a la prueba, si quieren se las dejo como ejercicio. Y la siguiente propiedad es que gamma de 1 es 1. De vuelta sale directamente de la definición de la función gamma, no tiene mucha ciencia. Pero lo interesante de estas dos propiedades, y es como la propiedad de la función gamma, es que de 1 y 2 surge, surge que para todo entero positivo, o sea, para todo n, lo voy a anotar así, a los enteros positivos, pasa lo siguiente. Gamma de n por la propiedad 1 es igual a n menos 1 por gamma de n menos 1. A ver, ahí, gamma de n menos 1. Vamos a arreglar ese paréntesis. Ahí. Si lo aplicamos de vuelta, ahora para n menos 1, ¿qué nos queda? N menos 1 por n menos 2 por gamma de n menos 2. Y si seguimos así, ¿a qué vamos a llegar? A que esto es igual a n menos 1 por n menos 2 multiplicado
todo esto por 2 por gamma de 2, y el gamma de 2 lo podemos escribir como 1 por gamma de 1. O sea que esto es igual, lo escribo acá abajo, por n menos 1 por n menos 2, todo esto multiplicado por 2 por 1 por gamma de 1, que por la propiedad 2 es 1, o sea que esto es multiplicado por 1. ¿Y a qué llegamos? A que gamma de n es el producto, bueno, para n entero positivo de vuelta, es el producto de los primeros n-1 enteros positivos. O sea que esto es n-1 factorial. Entonces la propiedad, no sé si es la única interesante, pero una de las propiedades por las que se empezó a estudiar esta función es que me extiende a todos los reales la función factorial. Bueno, y la extiende en realidad de una forma, bueno, más o menos, porque no nos queda que a uno le gustaría que gamma de un n fuera n factorial, pero bueno, es la que nos tocó. Hay otra forma de extender igual la función factorial a todos los reales, pero bueno, esta es una que está buena y surge en otras aplicaciones. De cualquier forma, para lo que la vamos a usar nosotros es para poder definir entonces a la distribución gamma. Entonces vamos a pasar una raya acá y vamos a definir la distribución gamma. Entonces definición, y es lo siguiente. Sea x una variable aleatoria y alfa y beta reales pero positivos. Entonces decimos que x tiene distribución gamma, distribución entonces gamma. Bueno, ¿y de qué parámetros? Bueno, porque la función gamma, perdón, la distribución gamma, lo interesante es que es una distribución paramétrica. Entonces, de parámetros alfa y beta, sí pasa lo siguiente. Bueno, si mi variable aleatoria en primer lugar tiene función de densidad y su función de densidad es esta. P sub x, o sea la función de densidad de x, es igual a beta a la alfa por x a la alfa menos 1 por e a la menos beta por x. Y todo esto dividido gamma de alfa. Y esto para los reales positivos. O sea que esto es si x es mayor que 0. Y bueno, 0 si x es menor o igual que 0. Entonces, esta es mi distribución gamma. Bueno, les dejo de ejercicio que prueben que esto efectivamente es una densidad. Bueno, lo que les voy contando es que esta parte de acá, vamos a marcarla por acá, es de alguna forma la constante que me hace que cuando yo integre entre 0 y más infinito esta función de acá, esto me integre 1. Es como la constante de normalización para que esto sea efectivamente una densidad. O sea, yo quiero que me integre 1. Entonces, esa es la pista que les doy por si quieren probar que esto efectivamente es una densidad. Bueno, y tienen que usar obviamente que como estamos dividiendo por gamma de alfa, tienen que usar que justamente esto tiene toda la pinta de ser la función gamma, ¿no? Observen que esto es x a la alfa menos 1 por e a la menos beta x, y la función gamma tiene bastante esta forma. Entonces, si quieren, para entender un poco, como agarrar un poco más la mano a esta función gamma, pueden probar que esto efectivamente es una densidad. ¿Qué positiva es
es muy fácil, o sea, eso no, de hecho, es positiva, ahí no hay problemas. Lo que hay que probar entonces es que integra uno. Pero bueno, esta distribución gamma no es que yo la saqué de la galera, surge de forma bastante natural cuando uno está estudiando variables aleatorias exponenciales. Entonces, voy a hablar solo de dos propiedades de la distribución gamma, que son las siguientes. La primera es que si x, mejor dicho, si alfa es igual a 1 y beta es igual a lambda, ¿qué nos queda? Nos queda que la función de densidad para los, bueno, para los x positivos, entonces ¿qué nos queda? Nos queda beta a la 1, o sea y beta dijimos que es lambda, y después nos queda abajo un gamma de 1, y por la propiedad que había dicho, esta propiedad de la función gamma, gamma de 1 es 1, así que ahí no hay nada que hacer. Y después nos queda x a la 1 menos 1, o sea que ese término no lo tendría porque es 1. Y después tendría un e a la menos lambda por x. ¿Y le suena algo esto? Bueno, si no le suena es porque quizá lo vimos hace un tiempito, pero esto es la densidad, bueno, y obviamente, si quieren, 0 si x es menor o igual que 0. Esto es la densidad de una exponencial. O sea, entonces, x tiene distribución exponencial lambda. Entonces, la función gamma me extiende a la distribución exponencial. Hace más cosas que la exponencial. Pero bueno, la otra propiedad, y por qué les decía que surge del estudio de las variables aleatorias exponenciales, es que si x1, xn son i y d y son tales que x1, por ejemplo. Bueno, de hecho, no necesariamente y d, pero hagamos este caso. Tales que x1 son exponenciales. Sí, necesitamos independencia, pero no necesariamente eh, idéntica distribución. Pero de cualquier forma, si x1 y xn son i y d y tales que x1 son exponenciales de parámetro lambda, o sea, como en el caso anterior, la suma de las xy tiene distribución gamma de parámetros. Entonces, n lambda. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, una razón por la que se estudia las variables aleatorias exponenciales es para modelar tiempos de vida, por ejemplo, de componentes electrónicos. Entonces, imagínense que tenemos n componentes electrónicos, sabemos que tienen distribución exponencial, entonces queremos ver la distribución de que la distribución del tiempo total de vida de todos los componentes. Entonces por eso me aparecería la suma. Por ejemplo, tengo 10 componentes y quiero estudiar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que todos sobrevivan más de, no sé, eh, 30 años. Imagínense que son componentes que se rompe uno y lo cambio por el otro, se rompe uno y lo cambio por el otro. Entonces ahí me aparecería naturalmente la distribución gamma. Pero bueno, si quieren pueden probar eso, si se animan lo pueden probar, es una cuenta, pero lo interesante y a lo que yo iba, más allá de toda esta introducción, es a la estimación de los parámetros. Entonces vamos a estimar los parámetros. Entonces, estimación de los parámetros.
Y vamos a arrancar primero por el método de máxima verosimilitud. ¿Por qué voy a arrancar por ese? Porque vamos a ver que en este caso, y no como en otros que quizá hayan visto, no nos sirve de nada. Entonces, máxima verosimilitud. Entonces, ¿cómo es que planteamos el método de máxima verosimilitud? Vamos a pasar una línea. Ahí va. Entonces, vamos a considerar x1, xn, variables aleatorias y d, tales que, por ejemplo, la primera tiene una distribución gamma. No lo dije antes, pero lo escribí acá, pero no lo había explicitado antes. Déjenme escribirlo acá. La notación que vamos a utilizar es que x se distribuye gamma, así como usábamos la normal o la geométrica, todas esas, vamos a decir gamma, alfa, beta. Bueno, queda un poco feo ese beta, pero creo que se entiende. Ahí un poco mejor. Entonces, esa es la notación. Entonces, supongamos entonces que tenemos n variables aleatorias que tienen distribución gamma, alfa, beta, y alfa y beta son desconocidos. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la estimación por máxima verosimilitud? Bueno, la estimación por máxima verosimilitud, bueno, tenemos que plantear la función de verosimilitud, que depende de alfa y de beta, y bueno, va a depender de los n valores que hayan tomado mis variables aleatorias. Y esto es la función de distribución conjunta, ese último vamos a ponerlo como variable aleatoria, o sea, es la distribución de mi vector x1, xn evaluado en los puntos x1, xn chiquitas y bueno, que dependerá de alfa y de beta. Bueno, por independencia y por idéntica distribución, el típico truco de la estimación por máxima verosimilitud, esto es igual a n veces la marginal, por ejemplo, de la primera de ellas. Perdón, no es n veces, sino que es el producto. Este es el producto de igual 1 hasta n de la marginal de la x1, por ejemplo, evaluada en xy. O sea, de vuelta, esto es simplemente porque primero utilizamos la independencia para plantear esta conjunta como el producto de las marginales. Y después usamos que son idénticamente distribuidas para decir que esto es la marginal de la x1, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos que usar que la x1 estamos asumiendo que es gamma, alfa y beta. Entonces, volvamos un minuto a la forma de la densidad. O sea que lo que tengo que plantear es el producto de esto. O sea que es el producto, entonces, de i igual 1 hasta n de beta a la alfa dividido gamma de alfa. Vamos a arreglar eso. Gamma de alfa por, acá vamos a tener un xy a la alfa menos 1 por e a la menos beta xy. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba el método de máxima verosimilitud? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es derivar, y en este caso tengo que hacer derivadas parciales, tengo que hacer la derivada parcial con respecto a alfa y con respecto a beta de la función de verosimilitud, y tendría que igualar esas derivadas parciales a cero y ahí ver cuál es el punto crítico. Bueno,
Típico truco de la estimación por máxima de verosimilitud, no vamos a derivar esta función de verosimilitud, sino que vamos a plantear la función de log verosimilitud. Acá me quedé sin espacio, pero creo que lo podemos plantear acá. Entonces, aplicando logaritmo, y acá, por las dudas, voy a aplicar logaritmo en base e, aplicando logaritmo, obtengo la función de log verosimilitud, que no sé si es la notación estándar, pero es una notación que me gusta. Hay que ponerle L minúscula, que es simplemente aplicar logaritmo a la función de verosimilitud. Y esto de vuelta depende de mis parámetros. Entonces, ¿por qué aplico logaritmo? Bueno, primero porque el logaritmo es muy bueno con respecto a los productos, porque los productos me lo transforma en sumas. Y la segunda razón es que la derivada es muy mala con respecto a los productos. No es que sea mala, pero me complejiza las cosas. Y sin embargo es muy buena con respecto a las sumas. Entonces por eso aplicar logaritmo no funciona. La otra razón es que el logaritmo es creciente. Entonces si yo encuentro un máximo para un alfa y beta óptimos, en donde se alcanza el máximo, como el logaritmo es creciente, también si derivo y encuentro un óptimo, alfa y beta óptimo para la función de log verosimilitud, entonces también voy a tener uno para la función de verosimilitud. De vuelta porque el logaritmo es creciente. O sea, este razonamiento lo podría haber hecho para cualquier otra función creciente. La razón por la que uso el logaritmo es que se comporta bien con el producto. Y vamos a ver por qué. Hagamos el logaritmo. Acá no voy a tener mucho espacio, pero a ver. Si aplicamos el logaritmo a esto, nos queda. Esto es un producto, o sea que me va a quedar el logaritmo de este término más el logaritmo del producto de estos términos más el producto de estos términos menos el logaritmo de esto. Esto podríamos haber hecho más cosas. Si quieren, hagamos un paso antes. Esto es beta a la alfa dividido gamma de alfa. Todo esto a la n, a la n. Después esto queda el producto de los xy a la alfa menos 1, obviamente de igual 1 hasta n. Y después tengo e a la menos beta suma de los xy. Bueno, entonces ahora sí, se ve mejor lo que les decía. Si aplicamos logaritmo, entonces nos queda la suma del logaritmo de este término más el logaritmo de este término más el logaritmo de este término, porque acá obviamente hay multiplicaciones. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a ver esta parte de acá. Cuando aplicamos logaritmo, nos queda n por alfa logaritmo de beta. Si aplicamos el logaritmo a esta parte de acá, voy a tener un menos, porque está dividiendo, pero nos queda un menos n logaritmo de gamma de alfa. Entonces, hay cosas que se nos simplificaron un montón ahora, porque ahora es más fácil eh, derivar esto que derivarlo como un producto. Si aplicamos logaritmo acá, ¿qué nos quedó? Nos queda un más alfa menos 1 y acá nos queda la suma de los logaritmos de xy de igual 1 hasta n. Y acá, bueno, como el logaritmo es la inversa de la exponencial, simplemente nos queda menos beta
suma de los xy. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es derivar todo esto que nos quedó ahí, con respecto a alfa y con respecto a beta. Entonces vamos a escribirlo por acá. A ver si me acuerdo de cómo nos queda. Entonces lo que vamos a hacer es derivar e igualar a 0. Entonces derivando e igualando a 0. Bueno, en este caso, si quieren, no es que estamos igualando a 0, sino que estamos igualando al vector nulo. O sea, estamos igualando las derivadas parciales al vector nulo. Pero voy a hacer el abuso de notación y decir que vamos a igualar cada una de las derivadas parciales a 0. Entonces, la derivada, vamos a arreglar eso, la derivada parcial con respecto a alfa de la función de log verosimilitud. ¿Cómo nos queda? Entonces, vamos a ver de vuelta la fórmula, a ver cómo nos había quedado. Entonces, si derivamos con respecto a alfa, a ver qué nos queda. Bueno, si derivamos con respecto a alfa, nos queda, en primer lugar, un n logaritmo de b, porque este alfa se va. Después nos quedaría un menos n, la derivada de este término, que quedaría un n por gamma prima de alfa dividido, bueno, no es gamma prima, derivada parcial con respecto a alfa, dividido gamma de alfa. Y acá nos quedaría un suma de log x. Y este término se nos va. Esas son de vuelta las bondades de aplicar logaritmo, que hay cosas que se me separan, si quieren, de los dos parámetros, como que me quedan como separados. Entonces, vamos a escribir entonces lo que nos había quedado. Entonces nos quedó la derivada parcial con respecto a alfa, nos quedó n logaritmo de beta menos n derivada con respecto a alfa de gamma de alfa dividido gamma de alfa. Esto porque es la derivada del logaritmo. Y después nos quedó un más suma, vamos a escribirlo acá, más suma de igual 1 hasta n de logaritmo de x. Y esto lo tenemos que igualar a 0. Bien, ahora tenemos que calcular la derivada con respecto a beta. El logaritmo, perdón, no es logaritmo, la función de verosimilitud. Entonces, ¿cómo nos queda? Volvamos entonces un segundo a lo que nos había quedado. Y nos quedó, bueno, si derivamos con respecto a beta este primer término, es la derivada del logaritmo, o sea que nos va a quedar n por alfa dividido beta. Ese es el primer término. El segundo término no tiene betas, así que esto es una constante con respecto a beta, así que eso se nos va. El tercer término, vamos a verlo bien, el tercer término de vuelta tampoco tiene beta, así que el tercer término se nos va. Y el segundo término nos quedó bien sencillo cuando lo derivamos con respecto a beta, porque nos quedó simplemente menos la suma de los xy. Entonces, nos quedó n por alfa dividido beta menos la suma de los xy, de igual 1 hasta n, y esto de vuelta lo tenemos que igualar a 0. Entonces, vamos a ver qué nos quedó, porque lo que
tendríamos que ver cuáles son los puntos críticos. A ver, si nosotros despejamos acá, de acá, ya tenemos un beta, porque nos queda que n sobre alfa, vamos a escribirlo abajo mejor, así tenemos más espacio. Entonces, si quieren vamos a enumerar las ecuaciones, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, de 2 obtenemos que n sobre alfa dividido beta es igual a la suma de los xy. Entonces, esto ocurre si solo si n sobre alfa suma de los xy es igual a beta. Entonces, ¿qué es lo que haríamos después? Sustituimos, este es el beta que hallamos. Entonces después sustituimos la ecuación 1, nos va a quedar menos n, logaritmo de todo esto, y después tenemos una ecuación que les los invito a resolver, pero no van a poder. Y el problema es este término. Este término, uy, vamos a arreglar. Ahí. Entonces, el término problemático es esto de acá. Porque esto es la derivada de la función gamma. Y la función gamma es esto de acá. Es la integral de no sé qué. La buena noticia es que derivada tiene. Está todo bien con la función gamma, no hay ningún problema. La derivada la tiene. De hecho, tiene todas las derivadas que quieran. Pero encontrar una fórmula cerrada los invito a que intenten, pero no van a poder. Entonces, el estimador por máxima verosimilitud no lo vamos a poder hallar de forma analítica. ¿Cómo se halla esto usualmente? De forma numérica. Hay algoritmos que convergen a mi solución. Pero no lo puedo hallar en la forma, no puedo dar una fórmula cerrada de cuál es ese estimador. Entonces estamos en problemas. Entonces, mi estimación por máxima verosimilitud, que es la típica con la que uno intenta, con esta estamos fritos. Entonces, se puede, de vuelta, por métodos numéricos, pero no vamos a poder dar una fórmula cerrada. Entonces, en el siguiente video les voy a mostrar cómo hallar el estimador por el método de los momentos. Muchas gracias.